los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, del versículo 13 al 25, en la versión Reina Valera, yo le puse a este mensaje: quita la mirada de tu tormenta. ¿Cómo poder hacerlo, no? Cuando estamos en medio de la tormenta, no mirarla. Pero bueno, el Señor nos ministrará y yo creo que, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me ha guiado en esta palabra, mi hermano querido, yo creo que Dios va a permitir un antes y un después en tu vida cuando nos enfrentamos a determinadas tormentas. Dice la palabra del Señor, después véanlo en su contexto, pero desde el versículo 13 en adelante, dice: soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado aerociclón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife era una especie de kayak de una nave más pequeña que la llevaban dentro del bote más grande. En los grandes barcos son diferentes. Si recordarán la película del Titanic, las grandes botes que lanzaban. Bueno, esto es un poco el esquife. Pudieron recoger el esquife del mar. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la Sirte es una especie de montaña de arena que generalmente se encuentra un poco más cerca de la costa. Entonces, con miedo de dar con la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. A lijar es quitar el peso del bote para que se torne más liviano y no se hundiera. Quitar la carga, un poco esa es la definición de alijar. Lo voy un poquitito aclarando para entender la palabra. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hasta aquí la palabra del Señor, y para un poquitito entrar en el tema y poder entender, mi hermano querido, lo que Pablo estaba viviendo a través de esta navegación y a través de esta tempestad en el mar. Primero y principal, yo creo que tenemos que saber, el Espíritu Santo de Dios me ha mostrado diferentes tipos de tempestades. Hay tempestades que las provocamos nosotros. Hay tempestades que vienen de parte de Dios y hay tempestades que vienen de parte de otras personas, pero nosotros nos sentimos involucrados en esa tempestad. Y esa es la tempestad de la cual estamos hablando, porque si vamos al capítulo 27, versículos anteriores al 13, donde Pablo le advierte a las personas por el conocimiento y por la revelación de Dios que no era necesario, que no era prudente zarpar. Fíjense lo que dice en el versículo 10 del mismo capítulo.
El versículo 9 y 10. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, a propósito de ayunos, Pablo les amonestó, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también nuestras propias personas van a estar en riesgo. Les dijo esto, por eso en el versículo 21 Pablo les recuerda y le dice: tendrían que haberme oído cuando yo les dije. ¿En qué tormenta se encontró Pablo en esta oportunidad? En una tormenta que no la originaron, pero se podría haber evitado. Sin embargo, él se encontró involucrado. Si recordamos a través de la palabra de Dios, Jonás, si vamos al Antiguo Testamento, en Jonás capítulo 1, después léanlo, es un pasaje, los 4 o 5 capítulos que tiene Jonás son enriquecedores, y allí vemos que Jonás provocó su propia tormenta. Y después vemos justamente en ese pasaje donde Jesús le dice: pasaremos al otro lado, y se levantó una tormenta, y Jesús dormía, y lo fueron a despertar, y Jesús les reprimenda de que por qué les faltó fe, por qué no tienen fe. Esa tormenta Dios la levantó, Jesús la provocó para probar la fe, si ellos estaban aprendiendo o no. Entonces, miremos cuál de estas tormentas muchas veces nosotros nos encontramos. Tormentas que provocamos nosotros como Jonás, tormentas que provocaron otros y que nos vemos involucrados, o tormentas que Dios las permite para que crezcamos en la fe. Y para ir un poquitito redondeando y conocer bien el versículo, Pablo tenía revelación y confianza en el que lo llamó. Fíjese lo que dice en el capítulo 23, versículo 11. Porque Pablo tranquilamente podría haber dicho: Señor, vos me mandaste a Roma y ahora, en medio de este problema, en medio de esta dificultad, ¿qué hago? En el capítulo 23, versículo 11, cuando Pablo tiene gran problema en Jerusalén, desde Jerusalén Dios lo llama para realizar el 4.º viaje misionero, que es justamente a Roma. Y en este capítulo 23, en el versículo 11, dice: a la noche siguiente, para no leer todo el contexto, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿En qué estaba concentrado? ¿Por qué le puse a este mensaje: quita la mirada de tu tormenta? Porque Pablo no se concentró en la tormenta. Pablo estaba concentrado en lo que Dios le había dicho por revelación. Vas a serme testigo, así como predicaste, así como fuiste testigo aquí en Jerusalén, vas a serme testigo en Roma. Pablo tenía su mirada en Roma. Por eso la tormenta no fue un problema para Pablo. Todo lo contrario, en este capítulo vamos a encontrar preciosos elementos, principios, consejos de qué hacer cuando nos presentamos frente a la tormenta. Porque yo estoy seguro, mi hermano querido, que Dios también a nosotros, por revelación, nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Y podemos ver algunos ejemplos. Si yo digo cuál revelación, después de la que Pablo tuvo en el versículo 11 del capítulo 23, me vas a ser testigo en Roma, ¿cuáles revelaciones Dios te ha dado para llevarte al destino donde Dios te prometió que ibas a estar? En primer lugar, creo que todos somos salvados y todos esperamos cielo nuevo y tierra nueva, una vida eterna. Ese es tu destino final, mi destino final. Entonces las tormentas, no me puedo concentrar tanto en las tormentas, sino me debo concentrar en mi destino final, donde Dios me va a llevar, independientemente de las circunstancias difíciles que yo pueda estar atravesando en este momento. Pablo tenía revelación y confianza en el que lo llamó.
Hoy nosotros, hoy yo, vos, ponele tu nombre. En Isaías 45, 22 dice, miradme a mí y ser salvos. Busqué algunos versículos en la Gran Comisión, Mateo 28. Yo estoy con vos todos los días hasta el fin del mundo. Revelación, frente a la tormenta, me olvido de estas promesas. Me olvido de estas revelaciones. Jeremías 29, yo tengo buenos planes con vos. Segunda de Corintios 4, 18, lo que hoy vivo es temporal. Las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Pero ¿cuántas veces nos concentramos más en nuestra tormenta personal? Y a veces, lamentablemente, muchos cristianos han quedado varados en esas tormentas espirituales. A veces tormentas financieras, tormentas familiares. Mis hermanos, pero Dios nos prometió algo y en eso tenemos que concentrarnos. Dios le había dicho a Pablo, así como me fuiste testigo aquí en Jerusalén, vas a ir a Roma. Hermano querido, nuestro destino final está en el reino de los cielos. Por eso esas tormentas las tenemos que capitalizar y aprovechar. Tienen que ser herramientas en las cuales nosotros podemos llegar a crecer, madurar, ser más fuertes cuando vienen esas tormentas en nuestra vida personal o familiar. No quiero dar mucha historia. Desde Jerusalén a Roma, podría haber sido otro título, pero en este mensaje a Pablo, desde Jerusalén a Roma. Siempre hemos dicho, me seréis testigos, como dice allí en los Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén. Tu casa, tu lugar. Mi hermano querido, la palabra del Señor hoy te está diciendo desde tu casa, desde tu lugar a la vida eterna. ¿Van a haber tormentas? Sí. 3 tipos. A veces provocadas por nosotros, a veces provocadas por otros y a veces provocadas por el Señor para hacernos crecer y experimentar también en medio de la tormenta la provisión de Dios, el cuidado de Dios, la fortaleza de Dios y todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero cuando atravesamos una tormenta no estamos solos. Desde Jerusalén a Roma aproximadamente hay 3.600 kilómetros. Hoy tendríamos que cruzar por Irak, Irán, Turquía, Grecia y después Roma. Más allá de que hay un dicho viejo que dice todos los caminos conducen a Roma. Y creo que es un poco así. Pablo, estando en Jerusalén tras su tercer viaje misionero, disputó con los judíos que lo acusaron de alguna manera profanar en el templo. En los Hechos 21 del 26 al 34 tenemos un poco el ejemplo. Y fue puesto en custodia romana en Cesarea durante 2 años. Mi hermano querido, desde que el Espíritu Santo le habló que iba a ser testigo en Roma, tuvo preso 2 años. Así lo relata la palabra del Señor. Y apeló a César y lo enviaron a Roma por barco. Y al zarpar de Creta, una isla, y se produjo un naufragio frente a Malta. Y 3 meses después, 3 meses más tarde, arribó a la capital del Imperio Romano. Vamos a ver algunos conceptos, algunos puntos, que yo quiero que rápidamente los anotes, lo que encontramos en el versículo 13. Para ir viendo algunas definiciones de lo que a nosotros a veces pensamos al hacer determinados planes, proyectos y un montón de cosas. Esta gente se dispuso a zarpar más allá de que Pablo les había dicho que no. Fíjense, volvamos un poquitito a lo que le dice en el versículo 10. Ya vemos que le dijo, no salgamos porque va a haber pérdida por un montón de cosas. Pero el centurión, dando más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenicia, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Me parece, versículo 13, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban,
levantaron anclas e iban costeando Creta. ¿Alguna vez les suena la palabra me parece? Yo creo, yo siento. Esto fue lo que hicieron estos, permítanme la expresión, estos ñatos. Me parece, les pareció que era bueno. ¿Cuántas veces en nuestra vida personal decimos me parece esto así, me parece esto? Yo siento, hoy por hoy hay mucha palabra dando vuelta, yo siento del Señor. Esta gente le dijo eso, yo siento que tendríamos que hacer. Yo creo que muchas de las tormentas que nosotros podríamos evitar es si analizáramos bien ese me parece. Me parece que este es un buen negocio. Yo les puedo dar, no cátedra, pero dar algunos testimonios de muchas veces dije me parece y me equivoqué. Entonces, qué importante es nosotros estar en sintonía con el Señor, en intimidad, que el Espíritu Santo me revele, pedir consejo, pedir orientación, cuando tenemos que tal vez buscar novio, buscar novia, ir a alquilar una casa, cambiar de trabajo y un montón de cosas, porque en esas cuestiones, mi hermano querido, nos encontramos muchas veces involucrados en graves tormentas que no sabemos qué hacer, donde nos dice la palabra más adelante, quedamos a la deriva y parece que todo se perdió. Entonces ese me parece, lo tendríamos en el versículo 13, soplando esa brisa, porque no había problema, no había ni siquiera viento, una brisa, está todo bien, está todo ok, no pasa nada, pareciéndoles que ya tenían lo que, es más, ya parecía que ya habían llegado al lugar. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Y eso después desencadena una tormenta. La palabra del Señor en Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, no pierdo nada si busco consejo, no pierdo nada si vengo al pastor y le digo, pastor, tengo la necesidad de hablar con vos porque tengo que tomar una decisión con respecto a determinadas cosas, para evitar tormentas. Y allí el Espíritu Santo nos va a guiar de una manera más clara y a través de su palabra. Creo que es muy acertada la consigna que los pastores de ustedes han tenido sobre toda esta serie de mensajes, el GPS en medio de las tormentas. La palabra del Señor, no nos olvidemos de eso, la palabra del Señor es un GPS para evitar las tormentas en nuestra vida personal. El tercer punto, malas noticias. En ese me parece malas noticias. Versículo 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Brisa. Una brisita, no pasa nada, está todo bien. Pero después vino el ciclón, se nos vino la noche. Malas noticias, punto número 3, versículo 14. No tardaron, no podemos, nos abandonamos, nos dejamos llevar. Fíjense lo que dice después. Y siendo arrebatada la nave, no pudimos poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Qué terrible, ¿no? Nos parecía que estaba todo bien, había una pequeña brisa, sin embargo, y recordemos, tengamos en perspectiva lo que Pablo le había dicho. No zarpemos. Hermanos, más de alguna vez en nuestros ministerios de consejería pastoral nos encontramos con personas que aún le dijeron, yo tengo un caso muy puntual de una parejita que un pastor, no yo, le dijo, no te cases, espera un poco más de tiempo. Hoy ese matrimonio es una tormenta huracanada. ¿Por qué? Porque no se atendió el consejo. No se puso atención en el GPS del Señor. Entonces, qué importante es que, mi hermano querido, antes de abandonarnos a esa tormenta, porque acá tuvieron que abandonarse, decir, bueno, que sea lo que Dios quiere en medio de esta tormenta. Esto significa perder el control, abandonarse significa perder el control, quedar a la deriva. ¿Cuántas veces nos encontramos en este tipo de problemas? Perdemos el control de la situación.
por una tormenta. La mayoría de las tormentas, hermanos, es por decisiones equivocadas. No consultar, ser apresurados. Qué importante es detenernos, qué importante es pensar, qué importante es buscar la guía del Señor frente a las decisiones que tenemos que tomar. Cuarto punto, el versículo 18. Reconocer, después que ya metimos la pata, reconocer y quitar la carga en las tormentas espirituales. Hay que tomar decisiones, aún en medio de la tormenta hay que quitar la carga. El versículo 18 es clave. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Alijar en el rubro pesquero, en los barcos, es quitar la carga y echarla al mar para no hundirse con la carga. A veces hay que perder absolutamente todo. Y esto, yo conozco algo de pesca, me gusta mucho la pesca, me he embarcado varias veces, he ido bastante adentro, como dice allá Boga mar adentro, he ido bastante adentro, sí, y cuando han sucedido, y tengo compañeros que han tenido que perder absolutamente todo, porque han tenido que tirar todo al mar. En la vida espiritual, mi hermano, cuando atravesamos tormentas, tenemos que empezar a darnos cuenta de qué causó esa tormenta, y empezar a despojarnos de aquellas cosas que están causando más peso todavía y que no nos permiten, de alguna manera, transitar más livianos en la vida espiritual. Es importante despojarnos. La palabra del Señor allí en Hebreos 12, después de todo el capítulo 11, donde vemos los héroes de la fe, también el apóstol dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. En la vida cristiana también hay que alijar, también hay que tirar cosas que nos sirven, también hay que tirar cosas que nos pesan. También, mi hermano querido, hay que despojarnos, y despojarnos es algo violento. No tengo que ir despacito pensando, y lo hago, no lo hago. No, el despojo es violento. En las noticias dice: fue despojado de sus pertenencias. Viene el asaltante y por favor, me das. No, se lo arrebató. Y la palabra lo habla en ese contexto. Despojate del peso que te asedia en la tormenta. Decisiones equivocadas, despojate de aquella decisión equivocada. Despojate de lo que te diste cuenta que fue un error haber tomado una determinada decisión. Despojate de esa decisión. No sigas cargando peso porque te vas a hundir. Y esto fue lo que hizo. Por eso son principios tremendos que la palabra del Señor nos hace. Mi hermano querido, y cuando vemos eso, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Parece un juego de palabras. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Primera de Reyes 3:7 encontramos al gran Salomón diciéndole al Señor: no sé gobernar, Señor. Tu pueblo es tan grande que yo no lo podría gobernar. Necesito sabiduría. ¿Qué hacer cuando no tenemos que hacer? Pedir sabiduría a Dios. Pedir la dirección de Dios. Decirle: Señor, ya la tormenta está hecha. Ya la tempestad, yo fui el causante de la tempestad. Como dijo Jonás, por eso me refería a Jonás. Jonás dijo: yo soy el problema, tírenme al mar y el agua se aquietará. A veces somos nosotros, hermanos queridos, los que causamos la tormenta. Y a veces lo atribuimos a Dios. Dios me tiene sumido en esta tormenta, y pedimos oración, mi hermano, y no analizamos si esa tormenta la provoqué yo mismo. Y ahí es donde tengo que venir y reconocer que me equivoqué, que no sé gobernar, que yo no tengo la pericia, pero el Señor sí la tiene. Él tiene la sabiduría, Él tiene las coordenadas correctas. Él tiene ya todo calculado, Él lo tenía. Por eso Pablo confiaba. Podemos, mi hermano, aprender de Pablo. Pablo no lo distrajo la tormenta. Tenía revelación que así como fue testigo y predicó en Jerusalén, iba a predicar en Roma. Y en eso se concentró. En eso puso el lente. Esta cámara tiene un lente allá.
Claudito sabe más de eso, enfocado. Enfocado, los celulares tienen allí determinados puntitos para enfocar bien. Pablo estaba bien enfocado. Pablo no veía otra cosa que lo que tenía en el lente. No tenía otra mira, no tenía la tormenta. Trató, fíjense, lean después todo es atrapante. Se puede escribir una historia o hacer una película de esto. Pablo tuvo en todas las situaciones, hablándole al marinero, dándole aliento a los que estaban atemorizados. Hermano querido, y esa es la figura que nosotros tenemos que imitar. Por eso Pablo mismo, más de alguna vez en sus cartas dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Pablo la tenía clara, por eso decía, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales. Es un tiempo. Si vos estás atravesando por una tormenta, es temporal. Las cosas que no se ven son eternas. Y en esas tenés que estar enfocado, hermano querido. Yo te puedo asegurar que cuando tu vida empieza a transitar con esa visión, tus problemas no van a dejar de ser problemas. Van a ser problemas, pero vas a tener la suficiente fe y confianza en el que te dijo, de Jerusalén a Roma. Como le dijo Jesús a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Por qué? Porque sabía que iban a pasar. Él provocó la tormenta para probar su fe. ¿Por qué dudaron? Y él se echó a dormir. Mi hermano querido, allí tenemos un discipulado de parte de Jesús para nosotros, para que cuando nos encontremos en medio de la tormenta, si la provocamos nosotros, tenemos la solución. Si la provocaron otros, tenemos una oportunidad de decirle por qué están en medio de la tormenta, porque tendrían que haberme escuchado. Y si las provocó el Señor, Señor, quiero aprobar la materia, quiero aprobar la materia. Sin embargo, los discípulos le dijo, ¿por qué no tuvieron fe? Ya había hecho un montón de cosas enseñándole, vez tras vez, milagros tremendos. Sin embargo, ellos en medio de esa tormenta dijeron, acá nos quedamos, no vamos a llegar. Y Jesús le había dicho, pasaremos al otro lado. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Hay que hacer las cosas reveladas para poder ver las cosas ocultas. Pablo hizo las cosas reveladas. ¿Cuál era la revelación? Vas a llegar a Roma. Y el Señor empezó a clarificar aquellas cosas ocultas que estaban no para Pablo, sino para la gente que estaba con él. Reconocer que estás a la deriva. Deriva sin dirección o propósito fijo. Deriva, estar a la deriva es a merced de las circunstancias. Y así estuvieron ellos. Sin embargo, ellos pudieron, de alguna manera, quitar la carga para hacer lo que Dios les había dicho a través de la persona de Pablo. Reconocer el pecado, mi hermano querido. Reconocer el pecado o las malas decisiones. Proverbios 28:13 nos habla acerca de esto. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Mas el que los confiese y se aparta, alcanza misericordia. En las tormentas que nosotros provocamos, tenemos que reconocer que le erramos. Erramos al blanco. Y errar al blanco y quedar a la deriva implica, mi hermano, volver al Señor y reconocer ese pecado. ¿Por qué es pecado? Reconocer que fallamos. La palabra es clara. El que encubre, porque a veces encubrimos el error, encubrimos esa falla, encubrimos en el lugar que erramos. Pero la palabra es muy clara y contundente. El que encubre sus fallas no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta. Fíjense que hay dos cosas importantes. No solamente confesar, sino decir, Señor, listo, ya está, con esto aprendí. Y apartarse. Alcanza misericordia. Otra versión dice, el que disimula el pecado no le irá bien. El que lo confiese y lo deja, será perdonado. Y es allí, mi hermano querido, donde tenemos que despojarnos de aquellas cosas que no resultaron buenas. Cuando se pierden las esperanzas, versículo 20. Versículo 20 habla de que perdieron toda esperanza. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días,
y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Cuántas veces llegamos nosotros, me incluyo, a decir, perdí todas las esperanzas de que en esta tempestad Dios tenga misericordia de mi vida? Sin embargo, hay oportunidades, pero para que esto suceda, debo de reconocer aquel error. La palabra de Dios, como un GPS, nos recuerda la ruta correcta. Y para ir al lugar correcto, mi hermano querido, tenemos que empezar en el principio, reconocer que erramos el camino, reconocer que nosotros provocamos esa tempestad. La gracia de Dios nos da nuevas oportunidades siempre. Versículo 22, aquí encontramos nuevamente dándonos otras oportunidades. Pero ahora, Pablo decía, bueno, el otro versículo ya lo vimos, tocante a lo que les había hablado Pablo y no le dieron importancia. Ahora, frente a esta tempestad, hay nuevas oportunidades. Siempre el Espíritu Santo de Dios te va a dar nuevas oportunidades para salir de cada tormenta en la cual te podés encontrar. La gracia de Dios nos da nuevas oportunidades. El versículo 22, pero ahora, ya está, ya zarpamos y ya estamos acá, estamos en medio del problema, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Cómo se puede tener buen ánimo en medio de una dificultad, en medio del problema? Pero Pablo exhortaba a todos los que iban con él a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Y les da testimonio por qué tenía ese fundamento, por qué él sabía lo que iba a pasar. El versículo 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Qué tremenda revelación, qué tremendo hombre de Dios a través de esta palabra. Convicción plena que se cumplen los propósitos de Dios en la vida de cada uno de nosotros, como se cumplieron los propósitos de Dios en la vida de Pablo. Porque luego lo encontramos que llega en los versículos siguientes y en el capítulo 28, si siguen leyendo después en su casa se van a encontrar cómo siguió la historia en la vida de Pablo. Qué importante es, hermanos queridos, que nosotros atendamos a las cosas que hemos oído, tener convicción plena que se cumplen los propósitos de Dios en tu vida. ¿Quién soy? ¿Y a quién sirvo? Qué importante es tener esa identidad clara, tener tu identidad clarificada. ¿Quién sos? ¿Quién soy yo? ¿Y a quién estoy sirviendo? Qué importante es, hermano querido, tener esa convicción personal. Yo sé en quién he creído, sé quién soy. ¿Qué nos dice Pedro, una de las cartas del apóstol Pablo? Ustedes ahora son pueblo santo, adquirido por Dios, real sacerdocio, con un propósito extraordinario para anunciar las virtudes, los milagros, como nos anunciaba nuestro hermano Washington, los milagros, las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que nadie, mi hermano querido, te mienta frente a tu identidad. Anoche he estado con el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Identidad. Cuando vos tenés identidad, sabés quién sos y sabés a quién estás sirviendo. No le estás sirviendo a una iglesia, no le estás sirviendo al pastor, le estás sirviendo al Señor. Él te llamó, mi hermano. Tal vez en tu vida personal te has trazado metas, hay de alguna manera programas que vos has realizado familiarmente, personalmente. Tal vez en el ministerio hay cosas que vos estás soñando y Dios te dijo, vas a llegar allá, pero en medio, desde tu Jerusalén. Recordá que Pablo salió de Jerusalén y siempre que predicamos de Jerusalén, primero tu casa. ¿Cuál es tu Jerusalén? Tu casa. De Jerusalén a Roma. Tal vez tenés un ministerio. Desde tu Jerusalén, allí es tu terreno.
de adiestramiento, de capacitación, de búsqueda, de intimidad, de ir al GPS de Dios, de ir a preguntarle, Señor, ¿y cómo hago ahora? ¿Cómo hago ahora con la pandemia? ¿Cómo hago ahora? Yo tengo un hijo que ahora está en Bariloche y que antes de la pandemia hasta el pasaporte tenía para ir a trabajar a Europa y el Señor se lo cerró. Y ahora Bariloche. Y allí está, gracias a Dios, bien. Pero ¿cuántas veces, mi hermano, digo, ¿y ahora qué? Por eso decía, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Volver al GPS de Dios. ¿Cuál es el GPS que nunca te va a fallar? Mi hermano querido, es esto, la palabra de Dios. Y allí tenés la seguridad de quién te llamó. Tal vez tenés un don de evangelista, pero hoy no sos, hoy estás acá, de Jerusalén a ese ministerio. No pierdas de vista eso. ¿Por qué, mi hermano querido? Porque tenés que saber tu identidad. Sos hijo, sos una hija de Dios. Tal vez es una carrera, tal vez querés ser un empresario. Dios ha puesto cosas en tu corazón y tal vez ese es tu Roma. Pero tenés que arrancar de Jerusalén, siendo fiel en Jerusalén, siendo fiel en el lugar que estás. De acá a tu Roma van a haber tempestades, pero solo algunas cosas se van a perder. ¿Por qué? Porque el que tiene el control es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Es este del cual da testimonio Pablo, que dice, Él me llamó. Anoche ha estado el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. O sea, esta tempestad es un poroto. Esta tempestad no va a frenar el propósito que Dios tiene conmigo. Tengo que llegar a Roma. Y no te dije todavía de qué manera llegó Pablo a Roma. Llegó preso, llegó encadenado. Tuvo 2 años y 3 meses de Jerusalén. Cuando se armó el alboroto en Jerusalén, tuvo 2 años preso. Yo me ponía en el lugar de él y digo, si el Señor me dice que yo voy a ser testigo en tal lugar y me mete en preso, digo, Señor, ¿qué pasó? Algo falló. Pablo no se detuvo, no miró su problema, no miró la tempestad. Por eso el título, quita la mirada de tu tormenta, poné tu mirada en lo que Dios te prometió. Poné tu mirada en esa Roma que Dios te prometió a la cual ibas a llegar. Porque sos de Él y le estás sirviendo a Él. Mi hermano querido, qué tremenda es la palabra. De quién soy y a quién sirvo. Pero en el mientras tanto, ¿qué hago? Pablo podría haberse quedado recluido en un rincón, yo no tengo nada que ver. Yo estoy en el barco, yo tengo que ir a Roma, me lavo las manos. Señor, ocupate porque Señor, vos me dijiste que yo iba a ir a Roma. Pablo hizo 10.000 cosas, habló con todo el mundo. Les da ánimo a los presos. Coman algo porque ya hace mucho que no comen. Pablo en todo momento tomó el control de la situación cuando lo tendría que haber tomado el capitán del barco. Sin embargo, Pablo lo vemos permanentemente activando, no se cruzó de brazos y dijo, bueno, qué sé yo, me quedaré en otro lugar, no en Roma. No, Pablo sabía que iba a llegar allá. Mi hermano querido, ¿a dónde querés llegar? ¿Cuál es tu destino? ¿Qué planes tenés? Tenés que saber de quién sos y a quién servir. Y se van a levantar tempestades. Pero esas tempestades van a glorificar más el nombre del Señor y vas a tener tremendas experiencias del poder de Dios obrando a tu favor. Tiene que ver con eso. Yo miraba el pasaje de Lucas 5. Fíjense que va gradual, después léanlo, yo creo que lo han leído ya. Jesús predica en la playa. Qué lindo que es estar en la playa, ¿no? Allí reposera, mate, sombrilla, cremita para no quemarme. Ojota, miro, contemplo todo, le saco el cuero a todo el mundo. Jesús dice que predicaba en la playa. Pero después cuando le dice, echá el bote un poquitito más adentro, no dice predicaba, enseñaba. Allí ya estaba discipulando. Y después del discipulado le dije, ahora vayan a pescar esos pescados grandes. Mi hermano querido, esa es la carrera del cristiano.
Primero comenzamos cómodos, nos traen reposerita, la paso bárbaro, después empiezo a recibir discipulado, un discipulado más intensivo, tengo que empezar a crecer y después dice, bueno, listo, ya está, ahora vayan a pescar adentro. Ya no es la playa. En la playa siguen estando los cholulos ahí sentaditos en la reposera, mirando los que se fueron a pescar adentro. Y siguen cómodos. Mi hermano querido, Dios no te trajo a la comodidad. Dios te trajo para que vayas y pesque los pescados grandes. Y aun cuando los pesques te va a dar tanto que vas a tener que llamar a alguno y decir, congregación Dios nuestro Padre, nuestra casa se llenó, ¿les podemos mandar algunos pescados para aquel lugar o de allá para acá? Yo sueño, mi hermano, es un sueño y es un anhelo en mi corazón de que en los últimos tiempos van a haber congregaciones que van a decir, yo no sé, tienen discipuladores ustedes, quiero compartir los que pesqué acá, quiero compartirlo con otras barcas, con otras congregaciones. Mi hermano querido, porque ese es el Dios al cual servimos, va en forma gradual. Porque Dios también quiere ver en tu vida y en mi vida la fe, no una fe pasiva, no una fe de brazos cruzados, una fe activa, una fe que me haga activar, una fe que me levante temprano, una fe que me haga ayunar como este mes hermoso que van a tener de ayuno. Esa es la iglesia que Dios quiere. ¿Para qué? Para que se empiecen a caer esas primeras gotas de las lluvias que va a venir de parte de Dios. Cuando hay gente que conoce su identidad y cuando hay gente, mi hermano, que sabe a quién está sirviendo. Muchas veces minimizamos al Dios al cual servimos porque no nos animamos, porque no nos atrevemos. Mi hermano querido, yo creo que estamos viviendo tiempos de definiciones, tiempos en que tenés que definir tu vida, si vivir con un espíritu de mendicidad o si vivir con un espíritu de conquista, de conquistador. Recordá el pueblo hebreo cuando querían volver a comer los porros, queríamos de vuelta volver a la esclavitud. Mi hermano querido, sin embargo, gracias a Dios que hubieron hombres como Josué y Caleb, que no tuvieron el mismo espíritu, eran de espíritu diferente y tenían la fija, la clara, tenemos que conquistar esa tierra. Dios está con nosotros y los comeremos como pan. Mi hermano querido, y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántos conocen a Num y Jefone? ¿Cuántos conocen a Num y Jefone? ¿Qué dice la Biblia? Fueron los padres de Josué y Caleb. Num y Jefone. ¿Por qué dijeron los comeremos como pan? ¿Por qué dijeron Dios está con nosotros? Porque sin ninguna duda en cada hogar, en cada familia de ellos se vivió la experiencia de un Dios vivo, de un Dios de poder. Se le inculcó a esos chicos desde su infancia, como decía recién Diana, que los chicos no son el futuro, son el presente. Y esos chicos cuando eran niños, sin ninguna duda, escuchaban a sus viejos, Num y Jefone, hijo, Dios está con nosotros, hijo, Dios es el que nos provee, hijo, Dios va delante de nosotros, nos va a sacar de esta tierra. Por eso Josué y Caleb tuvieron otro espíritu, porque lo empezaron a vivir de su propia Jerusalén. Lo mamaron en su casa. Qué importante es la familia, hermanos. Es el lugar más excelente y más adecuado para comenzar a levantar una nueva generación de hombres y mujeres como Josué y Caleb, que no le teman a los gigantes que hoy se están levantando alrededor nuestro. Y los conocemos. ¿Cuánta tarea para hacer, hermanos queridos? Cuando vemos esta tarea decimos, Señor, reconocemos esas palabras de Jesús allá caminando aldeas, calles, barrios, y tenía compasión de la gente, y dice la Escritura, como ovejas sin pastor. Y se volvió a sus discípulos y le dijo, rogad al Señor de la mies. El trabajo es mucho, la tarea es mucha. Hermanos, hay gente allá afuera que la está pasando muy mal. Hay gente allá afuera que está como en esta tempestad a la deriva, que están abandonados, que no ven sol, ni estrella, ni luna hace años. Familias que no ven un cielo abrirse para que Dios tenga misericordia de ellos. Y nosotros estamos acá adentro, cómodos, recibiendo día tras día tremenda palabra. Me hace recordar a aquellos leprosos
de Siria cuando estaban rodeados y los leprosos fueron a conocer el lugar y dijimos, estamos acá, nos vamos a morir. Si vamos a los sirios, vamos a morir igual. Y no estamos muriendo de hambre, vamos, entremos. Y resulta que entraron y Dios se había encargado del ejército. Y llegaron a la reflexión de decir, no estamos haciendo bien, nosotros estamos comiendo de todo y el pueblo de Israel está muriéndose de hambre, sitiado. Muchas veces, mi hermano querido, en la iglesia le pasa eso. No estamos haciendo bien. Hay gente afuera que tiene hambre. Hay gente afuera que necesita lo que vos y yo tenemos. Y qué bueno es haber tomado la decisión, como los pastores de ustedes y tantas otras congregaciones, que decimos tenemos que salir afuera. Porque conocemos nuestra identidad. Yo te invito en esta mañana a que cierres tus ojos allí en tu lugar. Ya terminamos. En el mientras tanto, ¿qué hacemos? En el mientras tanto que llegamos a Roma, en el mientras tanto que llegamos al lugar de destino, ¿qué hacemos? ¿Nos detenemos en las tormentas o creemos con todo nuestro corazón que esa tormenta no es ni más ni menos que la plataforma para poder subir a un nivel superior, para poder crecer en la vida espiritual y seguir manifestando la gloria de Dios? Recordad, mi hermano, que Pablo no iba de turista a Roma. Y de hecho, seguí leyendo la historia y todo lo que pasó allí en Roma. Sin embargo, la prioridad en el corazón de Dios siempre, siempre, siempre va a ser extender el reino de Cristo. ¿Qué prioridades tengo en mi corazón? Mis propias, las prioridades de mi familia, está bien, pero nunca debes de dejar de ver las prioridades del reino. Yo te invito en esta noche a que de una manera práctica comiences a analizar qué clase de tormenta estás atravesando o qué clase de tormenta podés atravesar de aquí a un tiempo. Tenés que simplemente hacer el análisis. Esta tormenta la provoqué yo, y te aclaro, el que predica, el que te está dando esta palabra, provoqué un montón de tormentas en mi vida. Y algunas fueron muy dolorosas, tormentas muy fuertes en mi vida familiar. Y tuve que volver a lijar, a desprenderme de cosas que estaban mal en mi vida, para que este Dios, que tiene el control sobre las tormentas, pudiera sacarme de ese lugar y arribar a un puerto seguro. Si las tormentas en tu vida las has provocado vos o las estás provocando a vos, primera de Juan 2 te dice, hijito, y siempre mi corazón se llena de alegría y pareciera escuchar la palabra de papá diciendo, hijito, con ese tilde de intimidad, de amor, de compasión. Si alguno hubiere pecado, si alguno hizo levantar esta tormenta, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Solo Él te puede sacar de las tormentas, mi hermano. Y en su palabra tenemos el mejor GPS para que Él nos saque de esas tormentas que a veces nosotros somos los que la hemos provocado. Si esa tormenta en la cual estás la provocó otra persona, no te enojes con esa persona. Pablo no se enojó con aquellos que no le dieron ni 5 de bolilla cuando le dijo, todo lo contrario, dice, cuando se encontró con ellas, lo único que les dijo, y yo me pongo a pensar en el amor con el cual Pablo le dijo, cuando le dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. No se quedó en el perjuicio ni en la pérdida, sino que tuvo oportunidad de aconsejar, de hablarle
amigablemente a aquellos que habían provocado la tormenta. Allí Dios te da una oportunidad para que le hables a esa persona. Tal vez en esta mañana hay hijos aquí, capaz que esas tormentas las hemos provocado nosotros mismos los padres, en nuestros hijos. Pero es una oportunidad para ir a esa persona que causó la tormenta y decirle: qué macana, pero ya está. Tené ánimo, como Pablo le dijo. Tengan ánimo, coman algo, ya hace mucho que no comen. Se preocupó por ellos. Por los culpables de la tormenta se preocupó. Hermano, no te enojes con el que causa la tormenta. Es una oportunidad para que le predique y les des testimonio, como Pablo lo hizo. Anoche estuvo el ángel conmigo. ¿De quién soy? ¿A quién le está sirviendo? Y me dijo que solo lo material se va a perder, pero no las vidas. Toda tormenta deja su consecuencia, hermanos. Es imposible que una tormenta no deje consecuencias, pero lo importante es que Él siempre va a priorizar la vida de las personas. Y si la tormenta la provoca el Señor en tu vida, mi hermano querido, ponete contento, porque estás siendo discipulado por el Maestro. Como le dijo a los discípulos, pasaremos al otro lado. Y después, curiosamente, y un chiste pareciera, Él se echó a dormir para ver qué iban a hacer sus discípulos. Yo te invito en esta mañana a que analices de dónde viene la tormenta. Y en esta mañana he recibido la instrucción del GPS de Dios. 3 clases de tormenta. Quiero que te grabes bien esto, porque es fundamental en tu vida, mi hermano. Es fundamental en tu vida saber si la tormenta la provocaste vos, como Jonás, saber si la provocó el Maestro y saber si la provocó otro. Porque de esa manera tenés las herramientas para decir: de esta tormenta salgo, aleluya. De esta tormenta tengo que salir, y tengo que salir victorioso, y tengo que llegar a mi Roma, porque el que me mandó es el Dios de quien soy, en el cual tengo identidad y a quien le estoy sirviendo. No te va a fallar. Vas a llegar a puerto, vas a llegar a destino. Vas a ser un gran padre, una gran madre, vas a tener una gran familia, vas a tener hermosos hijos que van a servir a este Dios el cual hoy vos estás sirviendo. Pero tenés que creer, mi hermano, en Él. No te distraigas mirando tu tormenta. Quita la mirada de tu tormenta y hacé lo que el evangelista, el profeta Isaías dijo: miradme a mí, no mires a tu tormenta. La tormenta es una bendición para que crezcas y compruebes que quien está piloteando ese barco no lo va a soltar y conoce la ruta. Si Él le dijo al mar embravecido: calma, y se hizo bonanza, Él tiene el control. No lo tenemos nosotros. Cerrá tus ojos, y si en esta mañana has entendido que Dios te ha hablado, porque no me cabe duda, hermano querido, que es el Espíritu Santo el que está hablando a tu corazón. No mires a tu alrededor, no veas a las personas. Dios te está hablando a vos. Tanto los que están aquí en esta mañana, en este templo, los que están participando a través de las plataformas de internet, de las redes. Dios te está hablando en esta mañana. Dios te está hablando, es el Espíritu Santo de Dios que está hablando a tu corazón. No seas, como decía nuestra hermana, necio. Sé sabio. Levántate de los que duermen. Aleluya. Y comenzá a ver la invitación amorosa de Dios que te dice en las tormentas que puedas atravesar: no tengas temor. Yo veo la palabra de Pablo como escuchándolo al Maestro: no tengas temor, cobren ánimo. El Espíritu Santo en esta mañana te está diciendo: no tengas temor, tener un ánimo.
Hace tiempo que no comes una palabra fuerte que te edifique. Comenzá a alimentarte espiritualmente.